Pero están viendo los toros. Ah, qué toros. Sí, están viendo los toros la gente. Bueno, vamos a comenzar, ¿no? En vez de hacer una sortería mientras se comienza a llevar tu proyecto. Sí. Pues, si no tienes las gafas, se quedan las palpillas. Bueno, pues vamos a ver, comenzamos a hacer la presentación del libro de Manolo Madrid, Viajar como puesto. La forma externa, ya la conocéis, es un libro que está editado con finura, con elegancia y muy práctico. Muy práctico porque tiene una letra que hace una lectura no fatigosa, que se lee perfectamente, tiene una forma externa elegante, bella, ¿no? Perfectamente diseñada, pero con todo y con eso, lo que tenemos que ver en un libro, aparte de la apariencia externa, es su contenido y su forma de estar. Hoy día, en el mundo de las letras, hay una competencia enorme y el escribir bien y que guste a la gente, pues es difícil. Es difícil precisamente por eso, porque se escribe tanto que hay que tener ciertas cualidades para que lleguen los libros al corazón de la gente. Este libro de Manolo Madrid, cuando lo leáis, vais a ver que desde el primer momento quedáis enganchados a su lectura, porque la trama, el argumento, desde la primera hasta la última página, está bajo una tensión dramática tal que hace que el lector pues, se enganche y vaya continuamente en pos de los acontecimientos que le van subyugando a medida que va leyendo. Si me permitís, voy a hacer una lectura de una introducción que con este fin pues, he hecho. Manolo Madrid, desde que está libre de obligaciones laborales, se dedica plenamente a una única actividad, la literatura en su doble aspecto de lector y de escritor. Sin duda, ambas actividades las cultivó desde siempre, aunque con la premura de quien se sabe obligado al trabajo para la subsistencia, dedicando por ello poco tiempo a esta su actividad preferida. En la actualidad, desde hace más de un decenio, es su ocupación principal. Es un escritor por vocación. Estaban ocultas las potenciales energías literarias hasta que llegó el momento de aflorar en su nutrida obra literaria actual en gran parte inédita. Su producción literaria es extensa, con más de 33 libros, cuyo contenido se reparte entre los géneros narrativo y poético. Manolo Madrid es más conocido como poeta, aunque su obra permanezca inédita en su mayoría. Desde hace varios años viene ofreciendo recitales de sus propios poemas, el más reciente, el pasado 18 de abril, juntamente con otros dos poetas zamoranos, María González y Manolo Crespo. Recitales celebrados no solo aquí en Zamora, sino en toda la región, principalmente en Madrid, siendo asiduo participante en actos literarios organizados por la Casa de Zorrilla de esa ciudad. Es en la narrativa donde ofrece más variedad y cantidad. Toca de refilón el ensayo, en donde se sedimenta su afán reflexivo, haciendo acopio de una filosofía práctica que la experiencia de vivir y los múltiples avatares, gozosos o tristes, le han proporcionado y que van curtiendo suficientemente su mente. Meditaciones que soportan un doble aspecto, de censura y crítica por un lado de cuanto le rodea
y de indagación por otro sobre la esencia humana dentro de sus coordenados espacio-temporales. Son recomendables en este género la lectura de Cartas para mi prima Andrea y Epístolas desde el tedio. Desde el apartado propiamente narrativo, el más extenso hasta ahora, hay que hablar en primer lugar de sus cuentos o relatos cortos, como el titulado Los invitados, en el que los personajes abstractos, vida, muerte, enfermedad, dialogan presentándonos una profunda meditación sobre lo que es la existencia del hombre. Estos relatos de Manolo Madrid tienen como precedente el cuento literario de finales del siglo XIX, vinculado al realismo y naturalismo, pues en ellos hay como un equilibrio entre lo poético, lo narrativo y lo psicológico. Los personajes poseen un fondo psicológico que es vehículo de cierto idealismo. Las personas, los personajes, aquí la literatura se mezcla con la vida. Nada de lo que aparece en los cuentos tradicionales, revalorizados por el romanticismo, aparece aquí. Son cuadros que brotan de la realidad circunstante, pues en el detalle narrado hay una copia de la propia vida, ausente en ellos la intención moralizadora y didáctica, obsoleta en esta época de que hablamos. Vemos cómo estos cuentos de Manolo Madrid presentan una acción que ocupa un momento interesante y decisivo de la vida del personaje principal, constituyendo una unidad trascendental. Ha publicado algunas colecciones de cuentos como Los invitados, Fantasías de Haugen, Morumbi, etc. Pero lo que en este momento más interesa es hacer la presentación de su novela Viajar con lo opuesto. Son dignas de mención, además de la presente, otras como Despertar para un sueño, Oda a Beatriz, Yo también me los toco, Un suceso inverosímil, La maleta de Dios, etc. Si tuviéramos que encasillar esta novela, Viajar con lo opuesto, dentro del género a que pertenece, nos hallaríamos con la necesidad de matizar lo siguiente. Participan en ella diversas tendencias narrativas, aunque el calificativo que mejor le vendría sería el de novela realista, como gran parte de la novelística española desde Cervantes, pues es asunto de la misma la realidad viva en que se refleja en los altares de una familia de migrantes argentinos que vienen a matar el hambre a la ciudad de Zamora. Pero hay matices que pertenecen a la llamada novela naturalista, si observamos en los planteamientos como un análisis meticuloso de los personajes y su entorno social. Su efecto es una analítica profunda de los protagonistas Mateo, Teresa y Pablo, como movidos, sobre todo los dos primeros, por fuerzas deterministas que los arrastran, inmersos ya en ambientes de delincuencia y de miseria. Aunque gran parte de la trama contenga una amplia actividad policial, esta intervención de agentes de la ley viene a ser un aditivo, aunque importante, no esencial, en el determinismo psicológico de los personajes que se mueven en la tesitura dialéctica del hambre y la delincuencia. El argumento de la novela es la historia de una familia de migrantes argentinos formada por Mateo, su esposa Teresa y sus hijos Hugo y María, que hallan potencial en Pablo, coprotagonista y narrador en primera persona del relato, tanto el narrador en primera persona junto al narrador omnisciente, que es el que lleva el hilo de la trama. La acción se desarrolla en Zamora,
en donde trabajan los protagonistas y en donde cae Mateo en el mundo negro de la droga, no solo como consumidor, sino también como traficante, como siempre ocurre, obligados por la necesidad y estrecheces económicas. En este mundo de la droga, con sus capos y una amplia trama de enlaces, el ambiente delictivo que genera y la ley mediante la actuación policial dan lugar a la trama en que los protagonistas inocentes se hallan hundidos. Argumento, pues, que se vertebra en tres ejes: mundo familiar y laboral de los protagonistas psicológicamente hundidos, ambiente oscuro que genera la delincuencia y actuación policial para restaurar el orden. En medio del desorden aparece el amor conyugal, paternal y filial profundamente humanos, bien llevado en algunas escenas de la novela. El breve brote de pasión amorosa adúltera entre Pablo, protagonista protector, y Teresa, surge como una consecuencia natural de las circunstancias vividas. Y aquí un dato para afirmar que la novela ofrece rasgos de la corriente narrativa decimonónica del naturalismo. El lector de esta novela queda enganchado desde el primer momento porque el argumento es un reflejo palpable de una realidad presente en el mundo actual. Emigrantes que llegan desde sus países empujados por la miseria y que son atrapados por los tentáculos de poderosas mafias delincuentes en torno al negocio de la droga. Desde el primer momento, el lector se halla sumergido en la impetuosa corriente de un turbulento río de acontecimientos. Personajes movidos por una dura conflictividad humana y psicológica, como son Mateo, Teresa y sus hijos Hugo y María. Se trata de una novela cuya estructura clásica se apoya en un eje dentro de un orden cronológico lineal: exposición, nudo y desenlace. No hay anacronismos ni saltos de tiempo. Empieza el relato con la llegada de Mateo desde Argentina a Zamora y el encuentro con Pablo, que le da trabajo y protección. Mateo trae a su esposa Teresa, que es explotada laboralmente por su patrón de Zamora, y a sus hijos Hugo y María, víctimas inocentes de los chantajes de los mafiosos. El hambre y la necesidad, malas consejeras, los arrastra a los bajos fondos de la delincuencia. La novela adquiere en estos momentos tintes policíacos para conducir los acontecimientos a un final de catarsis necesaria para que quede relativamente limpia la conciencia de los protagonistas, víctimas inocentes, al caer el peso de la ley sobre los verdaderos responsables de culpabilidad. Viajar con lo opuesto es una novela que se lee sin esfuerzo y sobre todo con placer. El autor ha sabido imprimir una tensión dramática a la novela que el lector se siente casi obligado a no dejar aparcada su lectura por la curiosidad de lo que vaya a pasar. Para el lector que conozca la ciudad de Zamora, su lectura será más atractiva, porque la acción se desarrolla en esta ciudad. Podemos, con Pablo como guía, leer y caminar al mismo tiempo por estas calles y parajes conocidos. Aparte de los personajes principales redondos que se definen por su propia actuación, hallamos en la novela hasta otros 30, más o menos importantes en cuanto a su peso dentro del relato, perfectamente distribuidos en el lugar adecuado de la trama. Por ello, la técnica empleada con más intensidad es el diálogo, el estilo directo, con la particularidad de que los verba dicenti que se acompañan de espacios narrativos explicativos del momento y que van manteniendo el hilo argumental.
Conocemos el desarrollo de la trama por lo que los personajes hablan y dicen. Esto hace que abunde en el texto un lenguaje coloquial, adecuado a los personajes que en cada momento actúan. Aparte de la función de lenguaje representativa propia de los textos narrativos, aparece, como es lógico, en el diálogo la función expresivo-afectiva, emotiva. El tiempo verbal es el pretérito, y sobre todo el pretérito perfecto simple, dado el carácter trepidante y rápido de la acción. Otra nota destacable sería la capacidad del autor para crear espacios ambientales dentro de la tónica general de la novela, como son el ambiente de ternura que envuelve el lugar de los argentinos con sus hijos como bálsamo en medio de tanta sordidez, o los capítulos reservados para reflejar el mundo subterráneo y sucio de la droga, o los que dedica a narrar las actuaciones policiales para capturar a los mafiosos. Observamos además cómo se mantiene en toda la obra un dualismo dialéctico, es decir, un balanceo entre los dos polos, el bien, amor, justicia, ternura, y el mal, odio, delincuencia, violencia, lucha de contrarios permanente. Creo que Manuel Madrid ha sabido elegir el estilo apropiado al tema desarrollado y ha sido capaz de dotar a Viajar con lo opuesto de la capacidad de captar al lector por la tensión dramática que lo intriga y despierta su interés. Voy a terminar. Viajar con lo opuesto es un viaje no solo vital como lo es cualquier existencia humana, sino que también es un viaje real. Comienza con la avenida de Mateo desde Argentina a Zamora y termina con el regreso de la familia desde Zamora a Argentina, solamente con lo opuesto. Bueno, pues ahora yo creo que le tenemos que ceder la palabra al autor, que es el que mejor conoce la novela. Bueno, en teoría, hay ya quien se ha leído la novela y la ha releído y le ha sacado mucho más jugo que yo. Agradeceros en primer lugar vuestra compañía y al Ayuntamiento por habernos cedido el salón, a Carlos, que se ha portado muy bien, como un gran amigo que es, ha hecho el prólogo, que es muy bonito, y la presentación, que ha sido también muy bonita. Y a los cameramas que tenemos aquí, a Elena, a Martín, que nos están dejando a la posteridad. Bueno, deciros que esta novela surgió casi como una necesidad cuando yo allá por el año 2000, recién separado, con lo que supone de trauma una separación conyugal después de 33 años, pues me dediqué plenamente al trabajo y esa fue mi tabla de salvación. Monté una academia con otra persona, una academia de informática que ha sido siempre mi profesión y que fue muy bien, y me dediqué al trabajo en cuerpo y alma. Yo empezaba a las 8 de la mañana en la academia, pues yo era el director, desde el director hasta el de la escoba, y limpiaba los muebles, barría el suelo, luego preparaba los ordenadores, luego empezaba las primeras clases y así era todo el día. No podía comer en mi casa, tenía que comer en un restaurante porque era imposible comer en casa. Y he tenido pues la idea de haber hecho el curso más tardío en horario que ha habido, yo creo que en toda España. Le llamábamos en plan de chiste
el curso de los borrachos, digamos, emulando a ese viaje de puente aéreo que hay entre Madrid y Barcelona, que llaman el vuelo de los borrachos, porque son los que ya llegan en última hora a coger el avión a toda prisa. Y esa clase que empezaba a las 10 de la noche y terminaba a las 12 de la noche todos los días de la semana, pues me ocupaba el resto de las horas. Yo llegaba a casa pues a la 1:30 y ya cenaba todo, me caía en la cama redondo, así que el trauma de la separación se fue pasando solo. Pero en ese tiempo pues hubo una persona que viene no de Argentina, pero no de otro país, y cayó de casualidad en la academia pidiendo trabajo, y a mí, pues que he sido siempre bastante empático con las desgracias ajenas, pues me dio pena y le estuve ayudando. Y ese ha sido el inicio de la novela. No tiene nada que ver con que ese personaje de la novela, Mateo, esté metido en el mundo de la droga, porque este señor que estuvo trabajando conmigo una temporada y luego ha buscado otros horizontes, afortunadamente para él, pues creo que andará por Barcelona, pero ni se llama Mateo, ni está en el mundo de la droga, ni nada, que sigue siendo un informático, y creo que buen informático. Pero la necesidad surgió de ver que este emigrante y otros tantos emigrantes, cuando salen de su casa, cuando salen de su país, de su provincia, van dispuestos a hacer lo que sea para ganarse el pan. Lo que no quieren correr es con el riesgo de tener que volver a su casa con las orejas gachas. Y esto duele. Y a mí me duele. Y entonces, pues, claro, lo que no se puede es irle dando limosna a todos los que están en las puertas de los supermercados. Pero a mí me duele la situación de toda esta gente que se desplaza, se ven obligados a desplazarse porque nadie se desplaza por gusto. Y ahí surgió esta novela, que está situada, la acción, en una Zamora de los años 2000, 2001, con ciertas diferencias en cuanto a la toponimia de la ciudad, como por ejemplo pues, la famosa carretera de la Aldehuela, que ahora es un parque precioso, con sitio para que jueguen los chavales y campos de deportes y magníficamente adornado y tal, pero antes era una carreterucha de mala muerte, muy estrecha, con mucha curva, y que la orilla izquierda, la más alejada del río, pues era todo una serie de callejuelas, galpones, eran almacenes y empresas que no se sabía muy bien a qué se dedicaban, algunas de ellas cerradas y otras en funcionamiento. Esa es una de las digamos, una de las zonas donde se desenvuelven algunas de las acciones que hay en la novela, porque la novela empieza pues con una frase que es un chiste, un viejo chiste. Perdonadme que lo voy a leer, me quito las gafas porque las otras no sé dónde están, no eres el único que tiene las gafas, Martín. Y empieza diciendo algo así como, bueno, en primer lugar, antes de eso voy a decir que empiezo en esta página con un haiku. Es uno de los poemas japoneses que se componen de 3 versos, son muy apreciados en Japón, de 5, 7 y 5 sílabas respectivamente, y dice: larga soledad, tanto me acompañas y nada me das. Después, pues en el dibujito este que he hecho, pues dedico, dice: dedicada a los desesperados, esos que sin otra esperanza se echan al camino con tan solo el equipaje de la resolución y el valor, quizá la vergüenza de no haber podido resistir más. Y después empieza el capítulo 1 y dice algo así como: ¿sabes lo que es un buen negocio?, inquirió Ramón, mi socio, su mirada burlona presa de mi gesto. Comprar un argentino por lo que vale y venderlo por lo que dice que vale. Ahí quedó esperando mi risa, pero yo pensé que quizá alguien les habría enseñado antes a ser así. De inmediato la cara de Mateo se me vino a la mente y recordé cómo le había conocido. Y ahí empieza la novela. Ahí con esa pequeña broma que realmente
pues habla un poco de la jactancia de ciertas personas argentinas y tal, pero que no tiene nada que ver en la realidad, porque pasa como ocurre en todas las provincias españolas, que unos tienen fama de tacaños, otros tienen fama de jaraneros, otros tienen fama de no sé qué, y luego en realidad cuando se conocen a las personas pues se ve que no es así, ¿eh? La novela se escribió en el año 2005, se terminó de escribir en el año 2005, ha sufrido diversas correcciones porque la técnica que he utilizado es una técnica muy compleja. Es la primera vez que la he utilizado en mis libros, la de utilizar dos narradores. Exige un importante cuidado con los tiempos verbales, porque cuando habla el narrador universal se refiere a otros, es un tiempo verbal distinto y una persona distinta del verbo. Y cuando habla el narrador en primera persona, que es el personaje zamorano que ayuda a esos argentinos, pretendidamente podría ser yo, y habla en primera persona, con lo cual el tiempo verbal y la persona del verbo también es distinta. Así que ha habido que revisarla muchas veces y después ha estado sometida al criterio del premio Nadal, porque yo no mando muchas cosas a concursos, pero cuando mando algo lo mando arriba. Yo de picar pico bien, y si no lo pico. Se nota. Y entonces, pues en el premio Nadal existe una cláusula que dice concretamente que después de publicado el ganador o los ganadores del certamen, todos los libros que han concursado están sujetos durante un año a no poder hacer nada con ellos. No se puede tocar el libro, ni mandarlo a otro certamen, ni publicarlo, ni hacer nada con ellos. Después de esto, pues el libro lo he mandado también al concurso de certamen de novela de Ciudad de Valladolid, que también es un certamen que, mira, me hubiese gustado más ganar casi que el Nadal, porque realmente lo que no me preocupa es el dinero, sino la cercanía de lo que supone ganar un premio. Y en la Ciudad de Valladolid, pues desgraciadamente ha sido tirada la tercera vuelta, lo cual para mí pues supone también un pequeño orgullo, porque no se ha tirado a la primera. Y por eso ha sido el retraso de la publicación del libro, ¿eh? Y luego, evidentemente, están los dinerines, que los dinerines salen del bolsillo del jubilado, que soy yo, y tampoco se puede disponer de lo que se quiere. Así que por este tema, pues también la novela no va a estar en las librerías hasta que pase la presentación que voy a hacer en Valladolid el día 7. Esta semana, el día 25, hago una presentación en Langallo y Peñafiel, que son dos pueblos de la provincia de Valladolid en los que recito habitualmente 2 veces al año, cuanto menos. En Langallo, en Babón, Quintanilla de Onésimo, el Valle del Cuco, Peñafiel. Y bueno, pues el jueves recito en Langallo, presento el libro allí, y recito en Peñafiel y presento el libro allí. Y después, el día 7, en la casa de José Zorrilla en Valladolid, donde me van a hacer de la nómina, creo ya, porque no salgo de allí, pues también presentaré el libro. Y después pues, pondremos el libro en las librerías. Ahora el libro quizá puede parecer que está a un precio elevado, pero se ha hecho una tirada muy reducida y esto encarece el precio. Por otro lado, pues la editorial Círculo Rojo es una editorial que trabaja muy bien, muy afinado con su precio, y también trabaja con una gran limpieza, porque el libro no se le puede sacar prácticamente ninguna falta. Y bueno, pues esto es todo lo que os quería decir. Agradeceros que estéis aquí y que me agradaría que os gustase el libro, porque si un libro gusta, pues el libro se vende más, y si el libro no gusta, pues se queda almacenado en las librerías de las casas. Y nada, pues muchas gracias por estar aquí ahora. Ahora que perdéis la vergüenza y os sometáis al coloquio conmigo, me hagáis las preguntas que estiméis oportunas, que yo las responderé con gusto. A ver, Martín. Bueno, lo primero decirte y felicitarte por haber hecho una obra tan importante y tenerte tan cercano a nosotros, que es la tertulia literaria. Para nosotros pienso que es un gran orgullo tenerte allí cada miércoles. Muchas gracias. Lo segundo
es decir a la gente que en este momento nos acompaña que a los amigos hay que demostrarles que el afecto y la cercanía, pues teniendo un detallico que a veces es un esfuerzo económico como es gastarse 20 euros, pero si no lo hacemos los amigos, difícilmente lo van a hacer los de fuera. He de decir, perdona, que no lleva comisión, ¿eh? Así que yo os ruego que hagamos todos un esfuerzo y que hagamos un poco más liviano este sacrificio. Y después de preguntas que te iba a hacer, dos ya las has contestado. Que era la época en que fue escrito el libro, en qué época se sitúa, y también un poco el carácter de los personajes, si eran de ficción, si eran reales, si eran 50-50, pero a mí me interesa mucho si tú no te ves reflejado, porque eso casi es inevitable, en alguno de los personajes de la obra, aunque sea solo de husmeador, de mirón. Si tú no estás, aunque sea de una manera también simbólica, en alguno de los personajes. Y por último, ya acabo, que en todas las novelas hay buenos y malos. Que me digas uno de los bandos y al otro lo deduciré yo por eliminación. Bueno, pues la novela, aunque ya lo he contestado y tú ya has dicho que estaba contestado, pero está contada en la Zamora de los años 2000, 2001 y tal. Si yo me veo reflejado en un personaje, pues quizá en el personaje de Pablo, que es el zamorano que ayuda a esta gente, porque realmente surgió ahí la novela, empezó ahí, y tiene mucho de mi forma de ser el comportamiento de esta persona, eso es evidente. Los que me conocen más cercanamente pues saben que muchas de mis reacciones y mucha de mi forma de ser es así. Y en cuanto a los buenos y los malos, pues bueno, hay unos malos que son malos porque quieren serlo. Evidentemente los capos de la droga y toda esta gente, que de verdad que cuando leáis la novela vais a ver que tienen de verdad mucha malicia y son personajes que no tienen ninguna compasión con nada. Lo único que buscan es su lucro y su dinero y nada más. Todo lo demás no les importa nada, ni siquiera la vida de la gente. Hay escenas que de verdad son realmente duras, os aviso, aunque no son descriptivas en absoluto. Como contrapartida también hay un hilo conductor que une toda la trama de la novela, un hilo de amor, que es un amor un tanto imposible, por así decir, y los malos, que es a lo que venía, luego hay otros malos que son los malos ocasionales, que se ven arrastrados a ese estado de cosas, pues porque muchas veces la vida te obliga a hacer cosas que no debes, aunque si tienes una moral sólida, siempre tienes que tener un punto donde tienes que saber que no puedes pasar. Y es preferible perder tú a que pierdan otros. Muchas gracias. A ver, más. ¿Cómo se aplica con los costos y cuánto tardó en la elaboración del libro? En escribir el libro, la escritura netamente la escritura, alrededor de un año. Pero bueno, la escritura es que va muy rápida. La escritura, una vez que tienes una idea clara y concreta, es como una fuente que emana, y yo que trabajo todas las noches hasta las 4 de la mañana, pues sale y vas llenando páginas, bueno, en este caso páginas de ordenador, pues yo escribo en el ordenador, y cuando te das cuenta tienes la novela acabada. Esta novela además casi estaba dibujada en mi cabeza. Cuando la empecé a escribir ya sabía casi todo, hasta casi el final. Y sin embargo hay otra novela que he utilizado una técnica donde he hecho pues lo que se llama primero un pequeño croquis que se hace en 3 hojitas. Me refiero a una novela que a ver si la puedo publicar en un máximo de 2 años, 3 años. Ya está escrita.
Y después de hacer esa breve sinopsis de la novela, pues lo que haces es un capitulaje, o sea, distribuyes por capítulos cómo se van moviendo los personajes y las acciones. Después haces un mapa cronológico en el que sitúas las acciones en el tiempo para no equivocarte, y por fin te empiezas a desarrollar los capítulos uno por uno. Y además esta novela a la que me estoy refiriendo pues es una novela ya de un volumen muy grande. Estas son 450 páginas y ya es un volumen respetable. La otra son 760. Entonces, claro, ha habido que emplear técnicas porque cuando el tiempo se alarga mucho en la escritura, pues o tienes una memoria escrita, o lo que puede ocurrir es que te pierdas en divagaciones y al final estés dando vueltas y vueltas sobre el mismo tema y hagas una cosa que te tira luego al papelero. Así que esta novela se tarda en escribir netamente un año, pero las correcciones han llevado más de otro año. Incluso se le ha dado una vuelta, en la última página creo que pongo algo sobre este tema, se le ha dado una vuelta recientemente, pues a ver qué fecha. Sí, última revisión, 23 de marzo de 2012. O sea que ha sido pues antes de mandarlo a la imprenta. Ricardo. Después de esto te quiero preguntar, ¿el final de la novela la tenías ya predeterminada o no? Casi. El final de la novela trato de imbuirle esa vena poética que me achaca Carlos y que no resulte un final dramático y cortante donde parece que alguien se cae por un precipicio y ya está, pero que tiene abierta una puerta a la esperanza, que creo que es importante. La esperanza del personaje que es el protagonista de la novela, Pablo, el personaje carismático zamorano ese que se puede achacar que soy yo, y le queda abierta una puerta a la esperanza. Entonces el final estaba casi previsto. ¿Cómo iba a terminar la trama de la familia y todo esto? Estaba ya ideado en mi cabeza cuando empecé a escribirlo. Pero luego ha habido que literarlo, ha habido que darle forma, ha habido que imbuirle de ciertos sentimientos y ciertas cosas, y esto es lo que he hecho. Sí. A ver, más. Hola, enhorabuena por sacar a la luz otra de tus obras tan fantásticas. Y muchas gracias. yo lo digo sinceramente por el resto de la obra que te he leído, que me ha encantado, me ha parecido sublime, con tacto, con elegancia, con estilo, está repitiendo ganas de, como decía antes Carlos, de seguir leyendo. No, pero voy a centrar un poco la novela, en lo que inspira esta novela, en el sentido de que parece que hay una doble moral con respecto a los extranjeros, ¿no? Uno se dice, no, si vienen aquí a trabajarnos, lo pasamos. Pero luego nadie quiere acercarse a ellos y tratarlos personalmente y dedicarles su amistad o su amor. Hay un rechazo a eso. Y luego hay otro tópico que también se dice, que es que, según algunos, vienen de países que son ricos en minerales, cosechas, en fruta, no sé qué, ¿no? Pero vienen aquí. O sea, denigran lo que es el capitalismo del primer mundo, digamos, entre comillas, pero vienen aquí. Entonces es un contrasentido. Si dices que estás también allí, alejado del imperio, del capitalismo y del consumo y tal, no sé qué, no sé cuánto, pues quedas en tu país. No, pero vienen aquí. Por algo será. Claro, pero todo eso es una polémica que quizá yo no sea además la persona más capacitada para hablar de los problemas que existen en los países llamados tercermundistas, donde evidentemente pues los medios naturales como minerales, en fin, etcétera, la riqueza natural que tiene el país, pues quizá en algunos casos se ha explotado, pero por parte de los países de primer orden o de primer nivel. Todos sabemos lo que ha ocurrido, por ejemplo, pues en África y en Sudamérica, pues que los países europeos prácticamente se han adueñado de las riquezas y han explotado aquello. Luego está pues que el concurso de la riqueza natural de un país, pienso yo, no es la que prodiga
que los naturales y los aborígenes del país vivan mejor o peor, sino que son los gobiernos y las situaciones políticas las que hacen que esa riqueza revierta en los naturales del país o no revierta. Y bueno, todas las guerras que ha habido desde el principio de la humanidad, pues evidentemente pues, provocan que en unos países pues la gente esté muy bien situada económicamente, con mucha riqueza, muchos bienes, y en otros sitios no. Entonces es una pregunta difícil, es para hacer una polémica larga y con gente de luego mucho más. Pero supongo que en el libro sí. Habrás analizado todos estos... Sí, pero claro, los emigrantes hay pero hay los de muchos tipos. Entonces están los que vienen de verdad, vienen a trabajar, y están los que vienen a medrar. Entonces todos estamos distinguiendo actualmente a ciertos tipos de migrantes. Generalmente los inmigrantes que provienen de la parte sudamericana, centroamericana, vienen con otro cariz, con otra estructura mental y otra cercanía también a España, ¿no? Y los que vienen de otras partes de Europa, que han salido de allí, digamos, expulsados por los conflictos bélicos y que están acostumbrados a la guerra y a la violencia y a coger lo que se quiere y lo que se puede, pero con violencia y tal, pues es otro tipo de migrante que también hay que diferenciar. Y después está pues todo el mundo de la droga, que con los capos y toda esta gente que lo que quieren es ganar dinero a base de no les importa el qué. Pues es otro tipo de migrante, porque casi todos los capos de la droga y toda la droga, evidentemente en España todos sabemos que no hay plantaciones de marihuana ni plantaciones de... Alguno tiene 4 plantas en su jardín, pero bueno, eso no es significativo, eso es anecdótico. Y entonces esto también es otro tipo de migración que viene aquí pues a reventar el país, pero a medrar y a ganarse su dinero. Como veo que hay muchos diálogos en tus novelas, ¿te has planteado alguna vez dar el salto a escribirte algo de teatro? Me lo he pensado, pero antes que escribirme una obra de teatro me gustaría coger uno de estos libros. Este es un libro que sería muy bonito llevar al cine. Sería una película, creo que preciosa, por cómo maneja los ambientes de Zamora, los personajes, el tipo de carácter que tenemos en Zamora. Y lo que es la estructura del guión en sí, ¿no? La temática sería una obra de cine bonita. Quizá una novela muy dialogada sea más difícil llevar al cine, porque en el cine es más fácil hacer un guión de aquello que está relatado. En el diálogo está embebido, está inmerso la acción que ese personaje está teniendo en ese momento. Por ejemplo, dice, Juan dijo a Matilde, y haces un guión y dices, mientras sacudía la ceniza del cigarrillo en el cenicero. Entonces estás expresando la acción mezclada con el diálogo, y eso hay que separarlo. Cuando haces un guión de cine, eso es lo que me gustaría hacer antes que una obra de teatro, poder coger una de estas obras y guionizarla, con el ánimo de ver si a alguien le interesa, y no porque yo quiera hacer dinero con eso, pero que creo que sería una película muy bonita. Esas razones que has dado antes, esos argumentos, estoy totalmente de acuerdo con ellos. De venirse de un país que en teoría es un país rico a un país que en teoría es más pobre. Pero es que una vez escuché yo al director del mejor colegio de Buenos Aires, que era un jesuita de Cañizo de Campos, escuché una cosa que es una cosa preciosa. Dijo que Argentina tiene el mejor suelo y el mejor cielo del mundo, me dijo. Dice, pero tiene el peor entresuelo. El peor entresuelo es la especie humana. Y si tú estás rodeado de comodidad, de recursos, de un nivel de vida alto, pero estás a disgusto en el aspecto humano, porque te relacionas con personas que tienen un montón de defectos que te hacen el cada día imposible, pues seguramente esa sea otra razón de que algunos se vengan de allí buscando una gente que sea diferente, una gente un poco más humana. Posiblemente, aunque como todos sabemos, a veces es fácil equivocarse. Ya. Manolo, yo te considero un humanista. Y en estos tiempos y en estos momentos de conflicto, ¿hacia dónde crees tú
que ese humanismo puede ser canalizado bien a través de cualquiera de las artes, en actitudes, se desenvuelve, se conoce, también desde el dibujo. ¿Cómo verías tú un panorama de ese humanismo? Bueno, yo no quiero ser tampoco pesimista. Quizá la opinión de una persona que ya va avanzada de edad pues siempre sea más estructurada en cuanto a los acontecimientos que hay. O sea, yo absorbo la información como todo el mundo, pero me la pienso mucho antes de elaborarla y sacar mis conclusiones. El humanismo siempre ha tenido una relación clara con las artes. Es, digamos, una puerta natural de la expresión. Y hay tantas artes, afortunadamente, ¿verdad? Tenemos desde la fotografía, el cine, la pintura, la escultura, la arquitectura y la literatura. Y la literatura es tan variada y tan ancha, tiene tantos géneros en los que podemos expresar nuestros pensamientos, que yo creo que esa es la forma natural. Lo que pasa es que yo veo que cada día la sociedad está más volcada hacia una sociedad futura, que casi esto, como yo he sido aficionado también a la lectura de ciencia ficción y tengo algunas novelas y algunos cuentos de ciencia ficción escritos, pues alguien puede pensar que es que yo estoy fantaseando y haciendo mucho exceso de imaginación, pero no. Yo creo que realmente y desgraciadamente la humanidad está abocada a una globalización y a una estructuración política que no va a ser ni con mucho ninguna de las que hay ahora. Tendrá que ser algo muy, muy mecánico, muy cercano a lo que es imaginemos que un dictador, pero que no va a ser un dictador como una persona, sino que va a ser una dictadura guiada por grandes multinacionales y que seguramente tendrá mucho que ver con la tecnificación de todo. Estará todo metido en ordenadores, estará la ley metida en ordenadores, la justicia, estará la política, estará todo metido en ordenadores. ¿Será algo así como Un mundo feliz de Aldous Huxley? Pues posiblemente, Manuel, lo has captado inmediatamente. Sí. Es una gran novela, pero además que preconiza lo que puede pasar. Pero es que la sociedad, como está distribuida, no tiene muchas salidas. Cada vez somos más personas, todos con el mismo derecho a vivir, y cada vez los recursos están más esquilmados, están más en manos de unos pocos, y esto creo que no tendrá ningún remedio. Aunque hubiese una gran revolución mundial y matásemos a... siempre había otros que volverían a tomar porque eso es la naturaleza humana, ¿verdad? Pero en ese aspecto resultaría deshumanizado. Sí, en eso lleva razón. Sobre todo al final. Sí. Yo prefiero no verlo. Iba a preguntarte una cosa. Dime. Bueno, no soy. Creo que como comunicador, como entrevistador sería una calamidad. Además, si me lleva la contraria me enfado enseguida. Bueno, pues... Entonces yo, de la novela, claro, luego te voy a hablar del primer lugar porque no la he leído. En segundo lugar porque ya con el estudio que ha hecho Carlos y con esto que he dicho, ya me hago una idea. Y entonces, pues no sé, quería preguntarte qué fue primero, el huevo o la gallina. Que si primero fue la poesía o fue la novela. Porque yo, en la pequeña relación que llevamos, en la tertulia y eso, poco tiempo llevamos, pero en fin, creo que irá progresando. Me gustaría saber qué fue lo primero que te motivó la escritura. Si la poesía... Sí, pues es una pregunta bonita, porque además en algún otro ambiente me la han hecho. Esta curiosidad siempre ha existido acerca de cualquier escritor. Lo primero que existió fue el relato, el cuento corto. El cuento corto nació porque cuando éramos chavalines íbamos a la escuela y nos mandaban las redacciones, y aquello era para mí los deberes más bonitos que me podían mandar. Me gustaba mucho menos cuando me tenía que aprender las comarcas de España o los ríos de no sé qué, eso me gustaba menos. Pero redactar siempre me ha gustado. Y las redacciones
justamente pues una preconización de lo que es un cuento corto. La redacción pues se hace en pocas páginas, en una página, en 3 páginas. Y eso ha sido lo primero que he escrito. Aunque en Barcelona, yo trabajé en Barcelona unos años, la informática nos lleva de un lado para el otro también, como a los guardias civiles. Pues la informática me llevó a Barcelona y allí estuve en contacto con un pequeño grupo de personas de quien guardo un agradable recuerdo, sobre todo una gran poeta, Gloria Bosch, y estuvimos intentando hacer una revista de poesía y no pasó del intento, porque no pudimos hacer más que 3 o 4 reuniones y se quedó allí la cosa. Yo en aquella revista pues no pensé colaborar nunca con poesía, sino con algún cuento corto. Entonces, en el año 87, en medio de una enfermedad que me mantuvo gloriosamente 15 días en cama, porque la informática no te deja ni el día ni la noche para hacer nada tuyo, pues pude escribir un par de cuentos y una vez recuperado la enfermedad y reincorporado al trabajo, los envié a 2 certámenes, uno en el Escorial y otro en Arganda del Rey, y donde recibí sendos accesi. No llevé el primer premio, pero bueno, me quedé el segundo. Y eso me supuso a mí una gran revolución interna, porque yo dije, bueno, pues si yo no he escrito nunca nada literario y a mí de repente llego ahí y ya beso el santo. Y se quedó ahí. Y luego en el año 2001, ya superada esa etapa de laboral y de otras cargas que te mantienen ocupado y tal, pues yo he podido retomar la literatura y me he dedicado a escribir primero cuentos. El primer cuento que escribí se llama La seducción tribal, que no ha sido publicado. Un cuento ya de 17 o 19 paginitas. Y ese cuento dio origen a la novela Oda Beatriz. Del cuento vi yo que podía salir algo más y escribí Oda Beatriz. Oda Beatriz, que es una novela de sentimientos, es una novela lenta, ha habido a gente que no le ha gustado, pero bueno, es una novela que es como es, una novela romántica y una novela de sentimientos. Y la poesía, pues yo he escrito poemas cuando era jovencito y enamoradizo, como hemos sido todos, pues al amor, al desamor, a la novia, a la no sé qué, y terminaron todos en el cubo de la basura, como era menester. Así que ha sido en el año 2003, 2004, cuando he empezado a escribir mis primeros poemas que tenían un cierto sentido poético y que eran, pues, como Carlos me ha calificado, unos poemas con un sentido, como dijiste claramente, la poesía... motivos. No, la poesía me la calificaste en una lírica, una poesía lírica, ¿no? Donde pues hablo de sentimientos, pero son sentimientos genéricos. Yo no hablo de, cuando hablo de amor o desamor, no hablo de una persona en concreto, hablo del sentimiento, del amor, del sentimiento, del desamor. Y cuando voy por una calle de Zamora y me sorprenden a media tarde unos gorriones que levantan el vuelo y se suben a un balcón, pues eso provoca en mí un sentimiento, y es un sentimiento genérico. Entonces lo que trato es de hacerlo lírico, hacerlo bonito, hacerlo agradable, y entonces ha sido cuando ha surgido la poesía. O sea, que queda ya claro que te inclinas por la novela. No he querido decir eso. Yo la poesía la escribo continuamente. Yo estoy escribiendo por la noche, ahora estoy desarrollando una obra de carácter medio filosófico, religioso, que se llamará De las noches y los días. Y de vez en cuando me surge un poema y lo escribo, lo apunto y lo meto en una carpeta en el ordenador. Y cuando tengo unos cuantos, cojo y hago un cuaderno. Cuadernos que tengo 13 cuadernos de ellos, que están ya súper corregidos gracias al concurso del Grupo Almena, que me ha enseñado muchísimo. Esas poesías les he podido dar pues una estructura más bonita, más adecuada, ¿verdad? Y ahí están los poemas y los cuadernos, esperando que un día tenga la suerte de me toque la primitiva, pero como casi lo he hecho, pues entonces tampoco me va a tocar. Estoy yo primero que tú. Exacto, ¿verdad? Y Ricardo también, que levanta la mano. Voy a terminar. Dime, Ricardo. Yo quería preguntarle también una cosa. Viendo la portada, que dices que has hecho por
Sí, con un programa muy sencillito de ordenador, el Paint. Sí, pero para hacer eso tiene que tener sentido poético. La portada tiene un sentido poético. Sentido poético y un cierto sentido pictórico, porque esa ha sido una de las artes que yo tenía que abandonar porque verdaderamente era un manta. Yo empecé a pintar al óleo con 14 años, no me enseñó nadie, y después de haber hecho unos cuantos cuadritos, pues lo he tenido que dejar, ¿verdad? Pero bueno, eso ha permanecido en mí y ahora con ese programa pues puedo hacer dibujos. Tengo cientos y cientos de dibujos en el ordenador. Porque a mí me ha gustado muchísimo. Me ha gustado muchísimo porque es un dibujo muy hipnótico, ¿verdad? De la familia, un hombre con la maleta, que son apenas unos como hecho con un spray, unos así, y la mujer y los dos hijos, ¿no? Que transcurren. De verdad que además a la editorial Círculo Rojo le ha sorprendido y ha dicho, pues qué dibujo más sencillo y cuánto dice de lo que va en la novela, ¿no? Pues yo lo vi también ya en primer lugar en blanco y negro. Sí, en blanco y negro, efectivamente. Está en la página 5 o 6 o 7. Sí, en la página 9. Ahí está. Que es donde hago yo la mención, la dedicación a los desesperados, sí. Pues los dibujos se hacen muy fáciles. Con una caja de lápices alpino pero se hacen dibujos muy bonitos. Pero claro, hay que saber pintar. Pero para hacer esto hay que tener un sentido de Sí, pero ese sentido yo creo que es el sentido de la empatía, que es una parte del cerebro que, como ya sabéis, pues es la que se hace simpática con los sentimientos de otras personas o de animales o lo que sea. Es cuando tú realmente te sientes vibrando al mismo tiempo que la otra persona. Cuando tiene una desgracia, tú sufres con esa persona. Cuando ves un animal herido, sufres con el animal. Esa forma de ser, pues se tiene o no se tiene. Es como lo de el arte, se nace o no se nace. Felicitarte por todo Muchas gracias. ¿Alguien más? Oye, yo nada más quería para terminar, que me había dejado una cosa en el medio, que en esto que hablabas de la tragedia del inmigrante y concretamente del argentino, yo tengo una experiencia que al final ha sido una decepción muy grande. Y es que yo me fui a arreglar la boca a un establecimiento donde me atendió una joven argentina, simpaticísima, muy dulce, y empezó, me cogía, ponga usted la cabecita así, ponga usted la cabecita así. Pero ¿cómo sos? Me ponía, y de repente me pegaban los tirones de la cabeza. No quiero más. Y no quiero volver. Bueno, es que Allende los Mares, el acento meloso está en casi todas las comunidades, ¿eh? Entonces, como sos vos, no sé qué, todo eso, pues claro, te atrae, ¿no? Es como el acento gallego, igual, exactamente igual, que también es muy sugerente, es muy cariñoso, ¿no? Sí. Luego las personas seguimos siendo todas iguales, las hay buenas, malas, peores, mejores. Pero eso se me olvidó seguir, porque de todas maneras, después fui a uno de aquí, que no era mi garante, y la cocina como era un tirón, un golpe. A ver si me ha dado lo vi ya aquí es una de todas maneras, habremos de saber que la novela, aunque habla de un personaje argentino, realmente no es argentino. Yo conozco bastante y tengo buen oído musical, con lo cual distingo bastante las nacionalidades de la parte americana, simplemente por el oído musical, ¿no? ¿Y por qué he escogido Argentina? Pues porque es un país muy grande y entonces es más fácil diseminar las partes que sean negativas o positivas, diseminarlas de mucha más gente, queda más, no es tan ofensivo, porque no pueda venir nadie de un país pequeño diciendo, oye, que dices aquí, que tal, que cual, que no somos así. Y en Argentina
dicen las estadísticas, según creo, que las carreras universitarias mayoritarias son las de psicología. Y eso te lo dice todo, por eso hay tanto psicólogo y tanta gente que establece consultorios, que leen las manos, que hacen esto y que hacen tantas cosas, y son argentinos la mayoría. Y eso, sabiendo de psicología, pues se pueden hacer buenas estafas. Dime, a ver. A ver, queda patente que el rango de edad es alta con las novelas o pues, que la media de edad que tienes es alta la que te lee. Que si te habías planteado escribir algo, tanto poesía como narrativa, que pudiera atraer a gente más de mi edad, o sea, una escritura no tan seria como la que acostumbras a hacer. Bueno, verás, yo siempre he dicho que no soy capaz de escribir bajo receta o bajo... entonces no puedo escribir, voy a hacer una novela para gente o con gente de tal edad, o voy a hacer una novela en tal situación. Digamos que la novela surge en mi cabeza de repente. No sé cómo ni por qué, ya sabemos todos que la parte subconsciente del cerebro es la más importante y que es la que de verdad toma las decisiones y no la parte consciente. Estos son los últimos descubrimientos científicos. Cuando la parte consciente toma una decisión, la toma con muchos milisegundos más tarde que la parte consciente, que con muchos milisegundos antes ya ha tomado la decisión y ha evaluado toda la información que tenía, y es la que de alguna forma filtra, y nosotros creemos que somos los que tomamos la decisión conscientemente. No. Entonces la novela me surge porque realmente algo ha estado ahí trabajando, y esa parte además no duerme. Es la parte del cerebro que nunca duerme, así que está trabajando las 24 horas del día, los 365 días del año. Yo no sé qué cosas ha estado mi cerebro trabajando, ni qué información ha cogido de aquí y de allá. Pero cuando a mí me surge la novela, pues me surge la novela. Tú sabes, porque has venido conmigo a la casa de José Zorrilla, y cuántas veces me ha dicho Antonio, el presidente de Café Compás, que concursase en el premio de cuento corto de Café Compás de Valladolid, que es un premio que tiene mucha importancia. Y me ha dicho, ¿por qué no mandas un cuento? No es que me vayan a hacer a mí favor especial de premiármelo, pero ¿por qué no mandas un cuento? Tú que eres escritor, eres amigo, estás aquí con nosotros siempre. Digo, pues porque yo no escribo a medida. No sé escribir a medida. Yo me maravillo ante esa gente que canta rap y está inventándose el poema sobre la marcha. Yo soy incapaz, yo soy más bruto. Yo no soy capaz de hacer eso. O me dicen, ¿por qué no escribes un poema sobre esta mesa? Pues no te voy a escribir un poema sobre esta mesa nunca. Como la mesa no me inspire alguna cosa, yo no voy a sacar nunca un poema de la mesa. Y hay gente que hace un poema de cualquier cosa, y yo, oye, les admiro. Y las novelas y los libros pues son igual. ¿Me puede salir un día una novela de chavalillos de 12 años? Pues me puede salir. Pero tiene que haber habido primero una simiente que se me haya metido en el cerebro y que haya estado ahí días y días y días hasta que sale un día, hombre, me voy a escribir una novela sobre chavalillos de 12 años, pero no, es que ya ha venido... Perdón que le hago un inciso. Además yo creo que la literatura, la escritura, si es buena, está por encima de las edades. La puedes leer tú como cualquiera. Sí, totalmente. Claro, no. Quiero que sea seria, que sea graciosa, puede tener un compendio de todo lo que tú quieras y valer para cualquier edad. Sí, yo es que aquí Tengo de entrada ya no más a unos rangos de edades. Sí, porque yo también me los toco, es una sugerencia así un poco, ¿qué quieres decir? No, pero yo tengo cuentos de niños. Realmente los primeros cuentos que he hecho han sido sobre mi infancia. Sentimientos y cosas que me han pasado a mí y que están literalizados. Están exentos de digamos, las escamas duras, y están literalizados para darle pues un sentido literario, un sentido
medio poético, porque yo no puedo hacer desaparecer el sentido poético de mis libros, y que cuando leáis el libro os vais a dar cuenta de ello, porque hay escenas de amor en el libro que son sugerentes, absolutamente no hay nada descriptivo, a mí no me gusta describirlo. En Oda Beatriz hay una escena de amor que a mí me encanta y la he leído varias veces y la he escrito yo, y es una escena totalmente sugerente, no se habla absolutamente nada y es una escena de sexo, y es una escena bonita y bueno, pues es poesía lo que hay. Entonces yo tengo cuentos de niños, tengo cuentos de sueños donde yo me comporto como un niño, como un jovencito, y bueno, y algún día surgirán cosas de eso, pero no sé, porque no me ha dado. Tú has escrito como coautor una bonita novela, que espero tu segunda parte, que son Los Guardianes de la Luz, que se presentó en este local precisamente. Y bueno, pues está hecha con gente de tu edad. Yo creo que es normal, porque tú sabes cuáles son tus sentimientos y tus reacciones, y yo sé cuáles son mis sentimientos y mis reacciones, aunque yo tenga la experiencia de haber pasado previamente por tu edad, pero lo más vivo, lo más evidente, pues es ahora, el ahora. A lo que me refería, yo como chico de 20 años no puedo escribir como alguien de 60 porque no he tenido esa experiencia. Puede imitarlo como si tú escribes como... pero yo creo que no lo puedo hacer también como alguien que lo vive en el presente. No es hacerlo también, es la sinceridad con la que tú estás haciendo las cosas. La sinceridad se trasluce en el texto sin que tú te des cuenta. Así que tú no puedes describir la experiencia de una persona de 66 años, que son los que yo tengo, porque no lo has llegado, te falta muchísimo tiempo. Entonces no puedes saber cómo siento yo, cómo veo las cosas, cómo te veo yo a ti. Yo sí puedo saber cómo me ves tú a mí, porque yo he pasado por tu etapa, pero tú no vas a saber nunca, te lo tendría que decir, a saber cómo te veo yo a ti, que te veo bien. Bueno, estamos muy al límite de las 9:15, esto se cierra a las 9:30. ¿Alguna última pregunta? ¿Cuál es en tu cabeza, qué libro tienes ahora mismo en tu cabeza para poder lograr? ¿Cuál libro? Que estás en tu cabeza Que esté escribiendo ahora mismo. Ahora mismo estoy escribiendo una obra que está dentro del ensayo filosófico, quizá religioso, que es de las noches y los días, pero hace 2 semanas o 2 semanas y media he registrado en Autores una colección de 5 cuentos que se llama Metáforas del Más Acá, que son 5 cuentos, y son 5 cuentos de carácter psicológico. Aquí a Carlos le gustan mucho mis cuentos, es el fan número 1 de mis cuentos, donde no lo voy a hablar. De todas formas, Manuel Madrid sí ha sabido captar la esencia del cuento, porque el cuento no tiene que ver nada con la novela, ni tiene que ver nada con el número de páginas de que conste el cuento, ¿no? El cuento hay que tener la habilidad de captar un momento psicológico del personaje principal y en torno a ese momento, a ese instante psicológico, ir haciendo la trama. Eso es muy difícil encerrarlo en un cuento. Y Manuel Madrid pues sí sabe hacerlo, porque el último cuento que he leído se titula Los conciertos de San Juan. Los conciertos de San Juan, sí. Los conciertos de San Juan, pues es un cuento en el que un personaje, el protagonista, que le llega la muerte y entonces se muere, pero que el cuento se desarrolla en la tesitura de no saber si está vivo o está muerto, ¿no? Entonces es un momento psicológico, un rasgo que hay que desarrollar el cuento en torno a él. Los cuentos, desde luego, de Manuel Madrid están, para mi gusto, muy bien conseguidos. A ver si puedo sacar un libro de cuentos dentro de poco. ¿Dónde los podemos comprar o adquirir? Esos cuentos y otros libros de los que hemos hablado están en mi estantería. A veces puedo hacer uno y regalárselo a un amigo.
este lo tiene Carlos y lo va a pasar en mi grupo para que lo veáis. Yo ya lo he estado leyendo y os lo voy a pasar ya. Yo, perdona, para si alguien quiere que le firme el libro o lo que sea y quiere adquirir, a ella le pongo unos libros. Yo Y soy si no, pues capaz ya, de